Hechos capítulo 23, versículo 11, dice de la siguiente manera: a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. ¿Listo? Eso es todo. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Y le invito para que levantemos una oración, le pida a Dios que hable a su vida, hable a su corazón, pídale: Señor, hazme entender tu palabra. Y Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios, por cada hombre, cada mujer que hoy ha venido a congregarse, Señor, a invocar tu nombre. Y oro, Dios mío, que sea tu gracia y tu bendición sobre cada uno de ellos. Pídale al Señor que bendiga su vida hoy. Dígale: Señor, hazme entender, bendices tu vida, edifica mi vida, edifica, Dios mío, mi espíritu, Señor. Trae nuevas fuerzas a mi ser, trae aliento, fortalece mi fe, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, eres tú nuestro sostén, Dios mío. Eres tú quien nos fortalece, eres tú quien da vida, eres tú quien transformas, bendito Dios. Invocamos tu presencia en esta mañana, Señor. Que sea tu presencia a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es difícil no hablar de todo lo que estamos viviendo. Y una de las cosas que me llama la atención es el gran movimiento de la juventud. Y bueno, no quiero hablar de causas, si bien o mal, no. Simplemente lo que quiero hacer énfasis es que muchos de los muchachos ni saben por qué están protestando. Pero hay algo que los mueve, y eso que los mueve es la necesidad que tenemos como seres humanos de sentir un propósito, que pertenecemos a una causa, que tenemos un sentido, y muchas veces movimientos de X o Y lugar inspiran, motivan por eso, más que por entender o comprender verdaderamente las causas, el por qué se hace. Es como buscar una razón para luchar. Una de las cosas que produce el ateísmo es específicamente eso, y los mismos ateos, los filósofos lo saben, y es que si no hay Dios, no hay un propósito claro para la vida. Simplemente vivimos, simplemente existimos, y cada uno atienta de alguna manera a buscar una razón que le dé sentido a su vivir. Y esto produce mucha frustración. Pero cuando nos encontramos con el Evangelio, y una de las cosas que produce motivación, o al menos en mi vida, en medio de mi juventud, cuando llegué a los caminos del Señor, de las cosas más lindas que Dios me ha regalado ha sido propósito. Tienes un sentido para vivir, tienes una razón para vivir, esperanza. Y eso ha sido el regalo más grande que me ha dado mi Dios, mi Señor. Tener esperanza, saber que no vivo al son de los tarros, como decimos popularmente, que no vivo por vivir, que no simplemente veo pasar los días, los meses y los años, y buscar cada día algo que me distraiga, algo que me entretenga para soportar el sin razón. Y cuando nos encontramos acá con Pablo está preso en Jerusalén, Dios lo ha llamado, le ha puesto para que dé testimonio en Jerusalén. Y de las cosas que Dios llama a Pablo para que dé testimonio en Jerusalén, pero
uno espera que cuando lo pongan a uno a hacer algo, los resultados sean muy bonitos. Y los resultados allá en Jerusalén para Pablo no fue de lo mejor, pero Dios lo puso a dar testimonio en Jerusalén. Y le dice, porque si alguien es motivador, si alguien alienta para vivir, es el mismo Señor. Y le dice el Señor: Pablo, ánimo, ánimo. Así como testificaste de mí aquí en Jerusalén, es necesario también que testifiques en Roma. Y hoy quiero compartirles acerca del llamado. Y si algo nos ilustra el llamado de Dios, es la vida de Pablo. Cuando usted lee algo acerca de la biografía que encontramos en las escrituras de Pablo, de las cosas que él mismo habla de él, o Lucas, dice que Pablo era un hombre educado, judío, con doble ciudadanía, romano, que era el imperio en ese momento, pero también era judío. Había sido educado por el mejor de los maestros de su tiempo, Gamaliel. Y era un joven prospecto, un joven, el joven ideal para su sociedad, para su cultura. Era celoso de la ley. Pablo dice de sí mismo que aventajaba a sus contemporáneos en su celo, en sus tradiciones. Era el joven admirado. Tenía tanto celo que dice que perseguía a muerte a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes. Sin embargo, en medio de ese celo que tiene, él cuenta, la escritura cuenta su historia y él mismo testifica. Y cuando testifica a uno de los reyes, Pablo le cuenta su testimonio, su historia. Y le dice que cuando iba camino a Damasco apareció una gran luz, él cayó al suelo y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que lo acompañaron vieron una gran luz, pero no percibieron la voz del que estaba hablando. Y Pablo dijo: ¿qué debo de hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. El Dios de nuestros antepasados, esto se lo dice Ananías, que Dios llama a un hombre llamado Ananías para que vaya y le dé una palabra a Pablo, para que ore por Pablo y reciba la vista. Y Ananías le dice: el Dios de nuestro antepasado te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Y tú le serás testigo ante toda la persona de lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate, lávate de tus pecados, invocando su nombre. Y aquel muchacho que ya tenía todo muy claro, romano, judío, bien educado, tenía sus convicciones muy claras, tiene un encuentro que le voltea la vida. Tiene un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús es ese llamado, es un llamado de Dios a través de su Hijo que llama a los hombres para que se reconcilien con Dios. Y Pablo tiene no un encuentro con cualquiera. Yo no sé si ustedes han tenido un encuentro dramático con Jesús. Bueno, me tomo el atrevimiento de contar lo que Nelson me contó, porque él me lo contó. Y me dice Nelson que cuando estaba allí en el hospital, en medio de todo eso, el Señor le hablaba que en medio de esa crisis, en medio a él le entubaron, le perforaron un pulmón. No, ¿qué no habrá pasado Nelson por allá?
Pero dice que en medio de todo eso Dios le habló con claridad como nunca antes referente a asuntos de su vida. Y él dice que tuvo un encuentro como nunca antes con Jesús. Algunos tenemos un encuentro no tan dramático, pero tenemos un encuentro y lo sabemos porque algo ha cambiado en nuestras vidas. Muchos de los testimonios de musulmanes, porque los musulmanes son muy radicales en su creencia, necesitan un encuentro especial de parte del Señor, y muchos de ellos testifican cómo Jesús se les manifestó de diferentes maneras, en gran manera a través de los sueños. Lo tal es que Pablo tiene un encuentro con Jesús y le dice: hey, Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas el justo y oigas las palabras de su boca. Y cuando tenemos un encuentro con el Señor, hay un propósito. Dios no se manifiesta a tu vida o a la vida de cualquier persona simplemente como para entretenerte, distraerte. No, Dios siempre se manifiesta con propósito. Y Dios se manifiesta, y cuando Dios te llama, hay cosas que tenemos que tener claras. Y es que Dios se manifiesta para que conozcas su voluntad. Y cuando hablamos de su voluntad, y uno siempre piensa en voluntad como algo muy... ¿qué es lo que será? ¿Qué es lo que el Señor querrá con mi vida? ¿Qué es lo que quiere el Señor con esto? ¿Qué quiere el Señor que haga? Y siempre estamos pensando en lo específico. Pero es un llamado general. Un llamado en el que el Señor ya nos ha revelado qué es lo que quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Él desea? Y cuando usted lee las Escrituras, usted se encuentra que constantemente las Escrituras revelan cuál es el carácter de Dios, cuál es la voluntad de Dios para los hombres. Misericordia quiero, no sacrificio. Y usted encuentra que cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, los 10 mandamientos revelan el carácter de Dios. Su gracia, su misericordia, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo. Cuando usted le escucha a Jesús leer, hablar el sermón del monte, cuando comparte el sermón del monte que lo relata Mateo y Lucas, Jesús habla con claridad cuál es la voluntad de Dios acerca de nuestro carácter, acerca de aquellas cosas que en cotidianidad y por causa de nuestra cultura tomamos como normal, pero delante de Dios es injusticia. Nosotros acá hablamos de la corrupción, hay que acabar con la corrupción, y sí, hay que acabar con la corrupción. El problema con la corrupción es que comienza en los hogares, comienza en la cotidianidad, comienza en las relaciones que tenemos constantemente los unos con los otros, donde cada uno está pensando en sí mismo, y lo importante soy yo, y engaño a fulano, a perano, ¿qué importa? Pero Dios sabe que yo tengo necesidad. Y por toda parte hay una cantidad de valores que se oponen al Señor. Y cuando usted, en esos días yo no recuerdo con quién estaba, es que leía la Escritura y decía, yo me siento confrontado con esto, y es que la palabra de Dios se vuelve como un espejo, y esa es la idea, que la palabra de Dios, ¿por qué nos incomoda leer la palabra de Dios? Bueno, no tenemos una cultura de lectura, pero una de las cosas por las que incomoda la palabra de Dios muchas veces es porque es como un espejo, y me dice de cosas que están mal en mi vida. Y el problema no es que están mal en mi vida, el problema es que muchas veces estoy aferrado a esas cosas y no las quiero soltar.
Pero cuando, es irónico, porque somos de una cultura, de una religión tradicional, donde desde niños nos enseñaron a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y yo no sé, somos a veces tan mecánicos que no sabemos lo que estamos orando. Y cuando estoy pidiendo la voluntad de Dios, lo que estoy pidiendo es que sus propósitos estén por encima de los míos, sus deseos estén por encima de los míos, que su voluntad, Señor, a mí me parece así, yo creo que es asá, pero Señor, tú eres Dios, tú sabes, Señor, mejor las cosas que yo, y por favor, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Enséñame a caminar contigo. Y usted entiende que cuando usted empieza a caminar con Dios, entiende que Dios no es un Dios caprichoso, sino un Dios que busca nuestro bien, porque su voluntad es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Dios te llamó para que vieras al justo. Y Pablo tuvo un privilegio como pocos, de que vio al propio Jesús manifestarse a su vida. Sin verte te amamos, dice una canción. Y dichosos los que creen sin ver. Entonces, en cierta forma, también somos bienaventurados, bendecidos. Señor, creemos, yo no te he visto y quiero verte, anhelo verte. Y muchas veces le he orado al Señor: Señor, yo quiero verte, pues. Algunos tienen ese privilegio, Pablo lo tuvo. Sin embargo, el llamado es en general para todos. De ver a Jesús, y ver a Jesús significa los ojos en Jesús, centrados en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en las cosas de arriba, y cuando habla de poner los ojos en Jesús, está diciendo: esté centrado en los intereses de tu Señor. Tienes que estar con tus sentidos centrados en los intereses que dice el Rey, quien te ama. Hacia dónde Él te quiere llevar, hacia dónde Él que te quiere dirigir. Cuando Él te dice: hey, así no es, ese no es el camino, este es. Cuando nuestros ojos giran en torno a este mundo y nos atacan los afanes, las preocupaciones, una cantidad de cosas, y entonces yo vuelvo la mirada a Jesús y digo: Señor, tú sigues siendo el Señor. Tú sigues gobernando los cielos, tú gobiernas la tierra, y mi vida está en tus manos. Y no voy a vivir como alguien que vive a la deriva, no voy a vivir como alguien que trata de sobrevivir. Voy a vivir como alguien que vive para aquel que le rescató y que cuida de él. Él los llamó y Él te llamó para que oigas las palabras de su boca. Y escuchar las palabras de la boca de Jesús significa el que tenga oídos que oiga. Significa el que oye estas palabras y las pone en práctica. Es como el que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos, pero la casa permanece. Quien escucha mis palabras tiene que lidiar con lo que todo mundo tiene que lidiar en esta vida. La diferencia es que su casa permanece. Entonces, a veces pasamos por alto y a veces comparto con la gente, y algunas personas me dicen: no, yo estoy orando bastante, pero yo digo: bueno, estás orando bastante, pero lo que se supone que en lo que debes de caminar, no se está manifestando en tu vida. ¿Qué está ocurriendo allí? Oras mucho, pero ¿qué ocurre que no se manifiesta lo demás?
Y es que olvidamos algo importante de nuestra comunión con el Señor, sino lo más importante de nuestra comunión con el Señor. Y es aprender a escuchar. Orar, hay que orar. Y Dios ya conoce nuestras oraciones, pues hay que decírsela. Él dice que pidamos, entonces hay que pedir. ¿Cierto? Él dice que llamemos, entonces hay que llamar. Él dice que busquemos, entonces hay que buscar. Pero Él dice, oye Israel, oye. Y necesitamos volver a escuchar. Son muchas las voces que gritan a nuestros oídos todos los días. Las redes sociales sí que nos gritan. Toda la televisión y todos esos poderes que manejan los medios sí que nos gritan. Nos gritan, nos hablan, nos dicen por toda la parte. Y en medio del bullicio usted tiene que tener la capacidad y la disposición de: ¿y qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú? En medio del bullicio, en medio de las voces que surgen en mi cabeza, en mi mente, ¿qué dices tú? Porque al fin y al cabo, la fe no se manifiesta con lo que digo creer, sino que la fe se manifiesta cuando escuchas al Señor. Él ya sabe lo que es justo, ya sabe lo que es recto, ya sabe lo que es la voluntad de Dios. Camina en pro de eso. Actúa conforme a lo que ya sabes. Y entonces, esa es la voluntad de Dios general para sus hijos. Que en medio de un mundo de oscuridad, seamos un pueblo santo, justo, para manifestar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Cuando Pablo relata su historia en Gálatas, Pablo vuelve a contar parte de la historia de cómo se le manifestó el Señor, que tuvo que ir para Arabia y todo eso. Pero me llama la atención de que Pablo dice de que él era un perseguidor. Y luego dice en Gálatas 1:15, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. Y esto es bien especial. Miren cómo Pablo se ve a sí mismo. Con todo su historial, él dice: Dios me había apartado del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y parece como si fuera una elección especial, instrumental, como en algún momento Isaías habla acerca de Israel, que viene y específicamente de Jesús. En Isaías 49:1, Jeremías 1:5 hablan acerca de Jeremías, como Dios le dice a Jeremías que desde el vientre Dios lo escogió. Y bueno, además que fue Pablo, además que fue Jeremías, ellos eran muy especiales, pero nosotros. Lo especial es que en Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano también los destinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Dios te llamó aún desde antes del vientre con un propósito específico: que te parecieras a Jesús. Desde el principio lo puedo entender, me es difícil, porque los teólogos han luchado con esto. Bueno, lo que pasa es que Dios nos eligió porque ya Dios conoce todo desde el principio. Y claro, Dios conoce desde el principio hasta el final. Entonces los que han de ser salvos, y los que se perdieron, dice la predestinación. Y otros dicen: no, lo que pasa es que Dios ya conoce todo y ya sabía los que iban a ser salvos, no porque Dios los había predestinado, no. Se vuelve algo tan complejo. Y no deseo desenredar esa pita hoy. Solo quiero decirles lo siguiente.
Hay una ilustración que decían hace tiempo y es que fuera del cielo hay un letrero que dice: quien quiera que venga, para cualquiera, la salvación es para todos. Y cuando entras ves otro letrero que dice: escogido desde el principio. Es algo tan complejo, porque Dios es un Dios atemporal. Dios no está limitado por el tiempo. Es algo que es difícil. Es más, los científicos no hablando acerca de Dios, sino hablando acerca del tiempo. Usted los escucha decir cosas tan locas para uno que dice que, así como al estilo Flash, que hay como que el Oscar que habló hace 5 minutos, ya, ese es otro Oscar por allá, hay otra dimensión. Y uno, wow, y esa gente cree todo esto. Pero el punto de vista a lo que yo quiero llegar es que Dios hace todo lo que ya sabe. Es que Dios te conoce desde el momento en que te formó. Dios te conoce desde antes. Dios conoce cada momento de nuestra historia. Y no quiero que usted se lleve ese pensamiento pesimista, ¿no? Si ya todo está escrito, además que yo ya me perdí. No. Dios lo sabe todo, nosotros no sabemos nada. Solamente sabemos lo que Dios nos permite saber, lo que Él nos revela. Y yo camino conforme a la fe. Pero yo sé que Dios no te llama simplemente por llamarte, que Dios nos llama con propósitos, que Dios te diseñó desde antes. Dios, cuando estabas allí formándote, Dios ya conocía, ya estaba formando nuestra personalidad, nuestros talentos, todas aquellas cosas que nos caracterizan. Y si Dios te conoce desde el vientre, ¿por qué no lo tomas en cuenta para decisiones básicas de la vida? ¿Por qué los muchachos no cuentan con Dios para saber qué carrera estudiar? Y hacemos, y no hay nada de malo, hacemos un test para conocer nuestras habilidades. Eso no tiene nada de malo. ¿Por qué no levantas una oración a Dios y le dices: Señor, tú me conoces, tú me formaste, tú me hiciste, Señor? Esa capacidad para el arte, esa capacidad para los números, esa capacidad para el deporte, qué sé yo, pero con toda seguridad Dios no te mandó con un tarro vacío. Dios nos conoce allí en cada punto de nuestras vidas. Y cuando usted entiende que Dios lo conoce en cada área de su vida, usted lo tiene que involucrar en cada área de su vida. Porque si Dios te dio el talento para desempeñar X o Y trabajo, usted tiene que honrar a Dios con ese trabajo, haciéndolo de la mejor manera. Y entonces no entra lugar a eso de que es que estoy trabajando mucho y no tengo tiempo para buscar de Dios. No tengo tiempo para congregarme. No tengo tiempo para esto. No tengo tiempo para aquello. Estoy estudiando demasiado. Y hermano, aprende un principio. Dios, ni el trabajo, ni el estudio, ni los afanes, ni las preocupaciones son una razón para dejar de buscar de Dios. Todo lo contrario, tu trabajo, tu estudio, tus problemas, cada área de tu vida son una motivación grande para buscar de Dios. Para decirle: Señor, ¿cómo resuelvo este problema con mis compañeros de trabajo? Señor, ¿qué es lo que tú sabes? Guíame, Señor, ¿cuál es mi carrera para estudiar, Señor? ¿Con quién voy a unir mi vida el resto de mis días? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién, bendito Padre Celestial?
Y cuando usted entiende que Dios es el diseñador de todo, que Dios está desde el principio al fin, entonces hay una motivación grande para contar con Él en cada asunto de nuestras vidas. Que Dios no es simplemente allí como un botiquín de primeros auxilios. Bueno, cuando vea que yo no puedo, que no soy capaz, ahí sí busco de Dios. Cuando vea que la vida me quedó grande, ahí sí busco de Dios. No esperes a eso. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos de quebranto. Es más, normalmente llegamos a Cristo en los momentos de crisis. Pero que cuando llegues a esos momentos y tengas un encuentro con el Señor, aprende a caminar con el Señor en los momentos de gozo, de felicidad. Disfruta aquellas cosas que Dios te ha dado para disfrutar, gózatelas con el Señor. Porque para disfrutar la vida no tienes que pecar. Pecas porque buscas darle sentido a tu vida. Porque buscas disfrutar sin Dios. Pero Dios le hace un llamado específico a Pablo. Porque Dios le dice a Pablo cuando y es bueno, usted encuentra el testimonio de Pablo varias veces. Primero la historia como tal, y Pablo la cuenta 2 veces, y luego y normalmente hace énfasis en su historia. Y en Hechos 9:15 dice: ve, insistió el Señor, porque este hombre es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Le está hablando Dios a Ananías que vaya donde Pablo y le dice: este hombre va a dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel, y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Dios desde el principio tenía un llamado. Estamos hablando de un llamado genérico de todos nosotros como hijos de Dios, pero hay llamados específicos de parte de Dios. Dios le estaba haciendo un llamado específico a Pablo, y era que iba a ser testigo a judíos, a gentiles, pero le habla de que a reyes. Hay una palabra de Dios para uno así: te va a poner de testigo delante de los reyes, y uno dice wow. Y luego el Señor le dice: y te mostraré cuánto vas a tener que padecer por mí. Hasta ahí llega la motivación. Pero Pablo la tenía clara. Y en un momento donde la iglesia de Antioquía oraba en ayuno, oración, el Espíritu, allí habían profetas, maestros, y el Espíritu dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para el trabajo en que los he llamado. Y la iglesia ora, ayuna, les impone manos, porque cuando una iglesia está alineada con el Espíritu de Dios no hay contradicción. El Espíritu se mueve a través de la iglesia, y el Espíritu a través de la iglesia capacita, forma y envía a las personas. Por eso no viva un cristianismo como llanero solitario. Porque Dios se mueve. Si la iglesia está en el Espíritu de Dios, se mueve a través de la iglesia. Y la iglesia llama. El Espíritu llama. Levanta la palabra. Y hay un llamado específico. Y lo que hace Pablo es encomendarse. Empieza a caminar conforme a ese llamado. Cuando leímos la historia al principio de que Pablo está en la celda, usted cuando lee el libro de Hechos, usted se da cuenta que Pablo se dirigía a Jerusalén, y él sabía lo que le esperaba. Por toda parte el Espíritu le decía lo que iba a padecer en Jerusalén. Y Pablo seguía adelante. No porque Pablo fuera un masoquista, sino porque tenía claro el propósito al que Dios lo había llamado. Y en medio, yo no sé qué pensaría Pablo allí en la celda. Como: Señor, bueno, ya estoy aquí en Jerusalén, ¿y ahora qué? Y dice Pablo: ánimo. Así como dices testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que des testimonio de mí en Roma.
Y todo el transcurso de Pablo en todo eso, vienen los judíos, quieren hacerle una emboscada, y el sobrino de Pablo se entera y le dice a Pablo: tío, por allá lo quieren emboscar unos judíos que prometieron, que hicieron juramento de muerte de que tenían que acabar con tu vida. Y Pablo le dice: vaya, dígale al fuerte, al jefe ahí de los soldados romanos. Y este hombre saca toda una caballería para llevar a Pablo. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando tú tienes claro, porque a veces cuando pensamos en un llamado, pensamos que somos así quietos, de que Dios nos llamó. Sí, el Señor me llamó. Esperemos a ver cuándo llega. Sí, el Señor me prometió llamarme para multitudes. Sí, el Señor me prometió. Sí, el Señor algún día. Es que tuve este problema, es que tuve aquello otro. Y es especial porque si Dios da la palabra, ¿se tiene que cumplir o no? Pero tomamos decisiones conforme a esa palabra. Si Dios te llamó y tu ministerio, un ejemplo, es trabajar con niños, ya debes de estar gimiendo por los niños. Ya debes de estar leyendo literatura de cómo trabajar con niños. Ya debes de estar aprendiendo de otros ministerios que lo están haciendo bien, de cómo trabajar con niños. Ya debes de estar diciendo: Señor, ¿cómo lo hago? Muéstrame la visión. Yo no sé si Dios te ha llamado a un llamado específico. Pero si Dios te ha llamado a un llamado específico, esté enfocado en su llamado. Dependa de la dirección del Espíritu de Dios y tome decisiones con responsabilidad, basado en aquel llamado que el Señor te ha hecho. Hay personas que planifican su vida, y eso es muy importante. Planificar la vida es muy importante. Dan gran importancia al esfuerzo en aquellas cosas que creen que puede ayudarle a alcanzar sus metas, y el problema no es eso, porque así debe ser. Uno debe planificar, y nosotros somos el problema de nosotros los latinos. Alguien decía: el gran problema de nosotros los latinos es que mantenemos a una señora metida en nuestras casas, en nuestras iglesias, llamada improvisación. Vivimos improvisando la vida. Y es muy bueno que usted vaya marcando: voy a estudiar esto, y tengo una meta, un objetivo. Ese no es el problema. El problema es que cuando eso se vuelve tan importante que por causa de eso tomas ligeramente tu vida espiritual. Y tomas con ligereza tu llamado de parte de Dios. Como si esa parte de tu vida no tuviera que ver con Dios. Dios no nos llamó a vivir una vida dividida. Aquí el trabajo, aquí mi familia, aquí mis estudios, aquí mis momentos felices. Acá Dios. No. La adoración, el servicio a Dios tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Así que el Señor te llama para que conozcas su voluntad. El Señor te llama para que veas a Jesús. El Señor te llama para que le escuches. No dejes tu llamado como hijo por causa de tu trabajo o estudio. Estudia, trabaja, usa tus talentos por causa de Dios. En el cielo no necesitan ni doctores ni músicos. Es que Diomedes Díaz se murió porque el Señor lo necesitaba cantando vallenato en el cielo. No, hermano, eso no es cierto. Allá no se necesita eso. Claro que imagino yo que allí en el cielo haremos una cantidad de cosas. Es que se murió, el Señor lo necesitaba. ¿Para qué?
No, hermano. Estamos para servir al Señor, pero si hay un lugar donde Dios nos ha hecho un llamado con claridad, es en esta tierra caída para dar testimonio de Él. Y cuando vamos al cielo no es porque el Señor nos necesita allá, sino por su amor y su misericordia. Dios no necesita llevarnos al cielo. Es por su amor y su misericordia que quiere darnos reposo. Si tienes un llamado específico, enfócate en Él. Depende del Espíritu Santo. Y toma decisiones basado en aquello para lo que el Señor te ha llamado. Puedes inclinar tus ojos y pedirle a Dios que te ayude, que te guíe, que te muestre. Y dígale, Señor, Señor, a ver, quisiéramos tener las cosas tan claras, Señor. Y eso lleva a muchos a consultar a adivinos. Pero tú no necesitas un adivino para el mañana. Tú lo que necesitas es aprender a caminar con lo que ya sabes, y en eso se manifiesta tu fe. Tú lo que necesitas es que sea el Señor el que te dirija, y que sea Él mismo, conforme a su soberanía, que te muestre lo que Él quiere. Él promete que si buscamos vamos a encontrar, que si llamamos Él abre. Mi Señor, acá hay hombres y mujeres, Dios mío, que tú has llamado. A veces, Dios mío, llegan esos momentos en nuestras vidas donde vienen tantas dudas por las diferentes circunstancias, por las diferentes causas, y a veces entra la duda como si el Señor hubiera perdido el control de todas las cosas. Como si al Señor se le hubieran salido las cosas de sus manos. Hay una buena noticia para ti. Y es que el Señor te conoce desde el principio, pero se manifestó a tu vida en su debido tiempo. Y tal vez pienses, Señor, entonces ¿por qué permitiste eso y aquello? ¿Y por qué permitiste que pasara esto o lo otro? Y no todo lo vamos a entender, solo sé que Dios en su gracia, en su amor y misericordia, usa los fracasos, los momentos tristes de niñez, juventud, de vivencias no tan gratas. Y yo no sé cómo es que lo hace el Señor, pero aún aquellas cosas que produjeron dolor, el Señor en su gracia, en su misericordia las usa. Lo bueno y lo malo que teníamos para bendición nuestra y para bendición de otros, para edificar otras vidas. Pídele al Señor que te enseñe a caminar con Él. Órale a Dios, habla con Él en este momento. Tú que tienes inquietudes frente a tu vida, habla con el Señor en este momento, invoca su nombre, dile, Señor, acá está mi vida, Señor, perdóname. Muchas de mis decisiones no han sido las mejores, pero hoy quiero tomar la mejor decisión de mi vida. Y la mejor decisión de nuestras vidas es rendir nuestra vida a Jesús. Sí, posiblemente tú en algún momento hiciste una oración de fe. Pero ¿cuántas veces en medio de tu caminar cristiano luchas por rendir muchas áreas de tu vida al Señor? ¿Por qué no las rindes hoy? Y le dice, Señor, aquí está mi vida, Jesús, cada área de mi vida. Mis emociones, mis talentos. Hazme entender, Señor, hazme entender, bendito Padre Celestial. Hazme comprender cuál es tu voluntad, Señor.
Cada vez que tú caminas en fe, el Señor se manifestará nuevamente a tu vida. Cada vez que el Señor se manifiesta a tu vida y tú tomas decisiones en fe, sabiendo lo que Dios quiere de ti, con toda seguridad el Señor seguirá manifestándose a tu vida. Porque estás prestando atención, porque estás abriendo tu oído a Él. Y si tu caso ha sido el contrario, en que el Señor ha estado hablándote, pero te has hecho el loco, ¿por qué no le dices hoy: Señor, yo quiero escuchar, yo quiero ser sensible a tu dirección, yo no quiero que mi vida la gobiernen mis pasiones, que mi vida la gobiernen los sistemas de este mundo, Señor, que mi voluntad y mis deseos no estén basados en lo que los sistemas de ese mundo quieren que viva, sino que mis decisiones, mi voluntad estén basadas en lo que tú dices. Dame la gracia, dame el valor, dame la gracia para entender que dependo de ti en cada área de mi vida, que en mi trabajo dependo de ti, que en mi familia dependo de ti, que en mis circunstancias dependo de ti, que en mi estudio depende de ti, y que si Dios te ha puesto en determinado lugar, allí Dios te puede usar, allí Dios te puede bendecir, allí Dios te bendice, te usa. Porque no vives para los sistemas, vives para Dios. Porque no vives para los sistemas. Disfruta lo que Dios te ha dado, los talentos, desarróllalos. Busca ser excelente en esas capacidades tan lindas que Dios te ha dado. Pero hazlo por causa del Señor. Y que no sean causa para que abandones al Señor.